El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, ha anunciado esta semana que suspende la adjudicación del contrato más grande que su ministerio, que su cartera, otorga en el año 2012. Se trata de un contrato de 543 millones de quetzales para equipar cárceles del sistema penitenciario de nuestro país. ¿Por qué lo suspende? Porque el diario El Periódico, en buena medida, la investigación desarrollada por dos personas que nos acompañan el día de hoy, Paolo Hurtado y Claudia Méndez Arriaza, junto a otros dos reporteros de ese diario, ha descubierto que un antiguo socio del ministro de Gobernación está directamente vinculado con la empresa que ha resultado extrañamente favorecida con este contrato, el mayor que otorga la cartera de Gobernación. Ya el presidente de la República ha salido a defender, como ha hecho a lo largo de todo el año, con cada indicio de corrupción que se ha encontrado en el Ejecutivo, ha salido a defender el contrato y prácticamente ha dicho que se va a seguir adelante con él. Y el ministro de Gobernación ha modificado un poco sus declaraciones y ha dicho que lo están evaluando y que en 2 semanas o en 20 días van a resolver si se sigue adelante o no se sigue adelante otorgándoselo a esta empresa. Que regrese el expediente a la Junta de Calificadora, la misma Junta que fue prorrogando las fechas de recibimiento de ofertas para que esta empresa llamada IDC, creada en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, se inscribiera en el registro mercantil guatemalteco. Una junta calificadora que tampoco se dio cuenta que en el momento en que este contrato fue adjudicado, la licencia de operación de IDC en Estados Unidos estaba vencida. Una junta calificadora que tampoco tuvo la visión, a pesar de que había un consultor pagado por Naciones Unidas para verificar la transparencia y darle asesoramiento a todo lo de las bases y el recibimiento y todo esto, de que el socio, el que ganó, el que le dieron el contrato, es una persona que quizás el ministro de Gobernación no le guste que uno le diga socio. Él le llama colega y amigo. Fue el presidente de la misma empresa donde Mauricio López Bonilla fue presidente y propietario. Él asegura que le vendió sus derechos, que ahora solamente son colegas y se encuentran esporádicamente, pero casualmente el señor Carlos Fabián Castellanos, que es del que estoy hablando, es proveedor del Estado de parte de los servicios que se están licitando para remodelar cárceles. También es un señor que tiene muchas relaciones con el ámbito de la seguridad, el control y la vigilancia en Guatemala, y que es el socio del que se va a ganar los 543 millones. El periódico ha llamado o ha sugerido que es una empresa de cartón porque no ha sido posible verificar qué otros negocios, operaciones u coordinación de empresas ha realizado esta empresa en Estados Unidos. Parece hecha a la medida para esta ocasión. Es una empresa, mírenlo así, la crean en Nevada en el 2010, está tan descuidada que hasta se les vence la licencia y el único dueño, socio, tesorero, secretario, limpiador, consejero, todo lo que tiene esa empresa es una persona que en Miami tiene 38 empresas y en una de esas es socio del amigo de Mauricio López Bonilla. Dígame por favor el presidente si esos no son indicios para que él por lo menos considere que se haga una investigación en vez de decir de que si no hay sobrevaloración o las empresas no tienen inexperiencia, entonces que el contrato siga. A mí me preocupa más el lenguaje con el que habla Mauricio López Bonilla, porque dice vamos a regresar este expediente para que sea calificado nuevamente por esa junta calificadora de la cual tú ya hablaste muy bien, pero todos sabemos la respuesta, técnica y jurídicamente todo va a estar bien. Todo. Ese es el problema con el que estamos acá. Técnica y jurídicamente todo está bien. No van a encontrar que se saltó una norma, que se saltó una ley, que se incumplió un artículo, porque técnica y jurídicamente todo está bien. Ese es el gran problema. Ahora, las relaciones que hay alrededor, lo que revelan es que el negocio se quedó con los socios del ministro. Mira, yo técnicamente creo que se le puede achacar un problema, y es que la empresa no tiene ninguna experiencia. Entonces, que una empresa quiera remodelar cárceles, y es una empresa que tú y yo construimos hoy, y que tenemos la capacidad de subcontratar a otra capacidad, no es, entonces podría ser un resquicio, pero comparto contigo que van a buscar la forma. El hecho de vamos a aplazar la decisión en esta fecha a mí me da pánico, porque el día 30, como ya ocurrió, sindicato famoso de la UNE, no sé si fue de Gobernación o fue del Ministerio de Economía, que lo firmaron de un plumazo el 30 o el 31 antes del pavo. A mí me da la impresión de que hay que estar pendiente porque te firman el contrato y a ver luego quién echa atrás con el contrato, porque el contrato tiene unos costos agregados. La hipótesis segunda, más peligrosa, es que te lo dejen para el año que viene y lo vendan como paquete político. Aprobamos la ley, un ejemplo, ¿no?, de desarrollo rural, y no nos bochinchean el contrato de las cárceles, y 500 millones para ti y otros 500 para ti, o fertilizante o lo que ustedes quieran. Aquí hay 500 millones más 1.3 millones
Que de se construir anuncia para el cárceles. 2013. Millardo, perdón, lleva razón, millardo porque son más, llevas toda la razón, son 1.300. Más las mejoras de armas pendiente, que eso es otro montón de dinero, más los millones de compra de armamento y de radares al ejército, que son otro montón de dinero. Es decir, que si tú metes esto en el paquete de seguridad y defensa, hay una cantidad de millones de dólares realmente escandalosa. Y lo lamentable es que en esa esfera siguen estando estas personas. ¿Por qué la ley, la Constitución pone que los parientes en primer grado, etcétera, etcétera, no pueden acceder? Para precisamente evitar el favoritismo. Bueno, entonces, ¿por qué en los contratos del Estado no tiene que haber una norma que un señor que ha sido socio tuyo y tú eres ministro, lo más racional es que no pueda acudir? Por eso hablábamos antes. Si el Estado a las empresas fiscalización dura a las que contrata el Estado, esto es una guasa. Yo voy a agregar algo y una comparación con el tema que hablábamos en el segmento anterior. ¿Vieron cómo, digamos, estos señores que son acusados de narcotráfico llegan a posiciones estratégicas en el Estado? Está sucediendo aquí lo mismo. Es un grupo de personas que se dedican al negocio de seguridad y simplemente uno de sus socios llega ahora a ser ministro de Seguridad. Una posición más estratégica para cerrar los mejores negocios no hay. Un punto más. Hay gente que me ha comentado, ¿qué tiene de malo que el ministro le dé el contrato a alguien que conoce y sabe que la calidad de su trabajo? O sea, ¿cuál es el problema de que se lo dé al final a sus socios, aparte de una cuestión ética o moral, como quieran llamarla? Lo voy a resumir así. La empresa de cartón no va a ejecutar nada. Solamente va a contratar a 10 empresas más para que hagan el trabajo. Eso significa que van a ganar 10 empresas más la empresa de cartón. ¿Qué significa esto? Un encarecimiento. Se encarece, que estamos pagando más de lo que cuesta, cuando pudo haber sido una empresa que tiene la experiencia para hacer esto, que ejecute ese trabajo sin que haya un intermediario de cartón y que al final se le termine contratando. Persona que te preguntó a ti. Varias personas. No, esas personas que te preguntaron a ti, fíjate el chip. ¿Cuál es el chip? ¿Por qué yo no se lo puedo dar a un amigo? Ese es el chip de la corrupción mental que teníamos. No se lo puedes dar a un amigo porque la función pública es una función de servicio. Pero yo no entiendo. Pero yo veo que eso te irrita, pero es que desde el gobierno de Álvaro yo vengo escuchando exactamente el mismo comentario. ¿Qué tiene de malo que yo se lo dé a alguien Por que yo eso es conozco? la corrupción generalizada, si tú quieres, mental imperceptible. Yo creo que el problema acá es que todos estos funcionarios, estos políticos están más preocupados en construir una fortuna que en construir un país. Y ¿saben qué? Yo veo que realmente vemos partido tras partido llegar al gobierno. Todos dicen que no tienen una ideología, o todos dicen que tienen una ideología de esas wishy-washy, que lo mismo se acomoda para un lado, que para el otro lado. En realidad, la idea que los cohesiona a todos los miembros del gobierno es hacerse ricos ellos. Eso es. A ver quién gana más. A todos los políticos. Entonces ellos el presidente termina favoreciendo ese enriquecimiento de todos, por supuesto, se favorece a sí Y mismo las también. discusiones Solo eso porque explica. unos se llevan menos tajada que otros. Esas son las discusiones finales. Pero ¿qué te parece la respuesta del presidente? A mí me parecen desenfocadas las relaciones entre socios que se están indicando. Yo verdaderamente creo que el que tiene la vista desenfocada es el presidente de la ¿Y la República. Contraloría en esto? No, la Contraloría ni se entera porque no se ha No hay gastado un contrato, todavía no hay firmado contrato. un fondo. Pero luego, vuelta a decir, yo sí creo que la Fiscalía Anticorrupción, si ejerciera un papel, ya sé que en este Agresivo. caso todavía no puede actuar, pero en los otros casos que ya se han demostrado, si actuara con vehemencia, con convicción, una Fiscalía Anticorrupción amedrentaría a funcionarios para seguir haciendo lo mismo en el futuro. A mí me parece que no tenemos ningún límite impuesto, ni siquiera hay un escarnio real, porque esto se publica en el diario El Periódico, pasa 2 o 3 días, incluso el titular de que el presidente lo alcahuetea o lo Minimiza. permite o lo minimiza, pero de ahí para allá, ¿qué ocurre realmente? Me dejan contarles el único caso que yo he visto que han actuado con contundencia en esta administración. Fue días después de que el presidente llegó a hablarle a los policías y dijo, no quiero que estén cobrando mordida. Destituyeron al director de tránsito porque descubrieron que estaba cobrando comisión por aprobar licencias a las empresas que dan clases de automovilismo. Con los chaparritos sí apellido se del meten. señor Aldana. No lo hicieron público, nos enteramos, lo publicamos y reconocieron que sí tenían esos indicios. Es el único caso. Porque Claro. después el viceministro de Deportes lo destituyeron, pero
hicieron por aquí una cortinita de humo para echarle la basura a Gerardo Aguirre, ¿se acuerdan? Mientras a este lo destituían por acá, pero para desviar la atención para acá. De ahí no he visto ninguna acción con contundencia donde cumplan ese ofrecimiento que hicieron de mano dura contra la corrupción, mucha transparencia, ejecución limpia. Llevamos hablando todo el año, ya ha pasado un año, ya el presidente no tiene ninguna excusa, nunca la tiene que tener, pero digamos que hay un tiempo, ese tiempo prudencial. Ya lo hemos dicho aquí públicamente, si el presidente no da un volantazo, ya no tiene que dar un giro, tiene que dar un volantazo enorme en el 2013, este gobierno realmente puede provocar incluso una revuelta nacional seria en muchos temas y sobre todo en pero no por corrupción. Yo no espero ver una revuelta nacional por corrupción. Puede ir por todo, porque a fin de cuentas todo se maneja bajo el mismo parámetro. El líder se calla si hay beneficio, corrupción. El otro vota si hay beneficio, paquete, corrupción. Los del campo se manifiestan más o menos si le prometen no sé qué. Y si el fertil, ¿me entiendes? Todo se maneja no se maneja de forma, no se maneja con prebenda, sea económica, simple y sencillamente cuidando su pequeña parcela. El sector privado, bueno, si no se meten, si no hacen la reforma constitucional, hagan todo lo demás que quieren. Si no me aprueban a mí la ley de desarrollo integral, hagan todo lo demás que quieran. El otro fulanito, si a mí me aprueban tal cosa, entonces ¿qué? No, señores, no puede ser así. No tenemos visión nacional realmente. Ahora, yo me pregunto, todo es parcelado. ¿Qué hacemos los medios, los periodistas? ¿Qué edificamos con estos señalamientos? Porque me parece que tiene una utilidad inmediata, pero me preocupa a mediano plazo que se consigue. Transparencia. Pero es que no se consigue eso. Que el gobierno lo... Sí, no, transparencia y tradición investigativa. Se construye en el campo del periodismo, sí. Yo que llevo menos tiempo en el país que ustedes, yo veo pero más experiencia en términos globales. No, digo que llevo menos de vida, de alguna manera no tengo, yo que soy más joven, tengo un punto de partida o esto obviamente desde la infancia. Yo veo que este país va construyendo una cultura de transparencia, una cultura. La va construyendo. El problema es que nos quejamos mucho, y con razón, y yo el primero, porque no se construye a la velocidad que uno quisiera. Pero se va creando esa cultura de transparencia. Más ciudadanos en la red te denuncian cosas, más ciudadanos, los últimos tweets que hemos visto, de vean mañana que tú pudieras, más ciudadanos acusan. Se va creando esa cultura. También tradición investigativa desde el punto de vista del periodismo. Hay periodistas más valientes, hay menos silencio, hay menos autocensura. Ya la gente dice, no, es que si lo dices te van a matar. Y hay gente que dice, pero lo digo. Cada vez son más. Yo creo que eso se va a funcionar. Y aquí discutimos pelado. Este programa ya lleva años, ya llevamos como 3 años, ¿verdad? Que celebramos. Y discutimos pelado. Otros programas no discuten pelado. Aquí discutimos pelado. ¿Por qué? Porque creemos en esto. Bueno, 3 años haciendo esto es una construcción que no existía antes, ¿no? Qué bonito. O existía menos. Sí, y todavía hay gente... En la pausa. No hace falta que ahora se está construyendo una cultura. Sí, y tradición investigativa. Vamos a ir a una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco con más información en a las 8:45. Estamos de vuelta viernes a las 8:45, mucho que discutir, ustedes no lo ven en la pantalla, pero Pedro y Claudia se están riendo de un comentario que acaba de hacerse uno al otro. Y que no lo vamos a repetir. Y que no vamos a repetirlo frente a las cámaras. Vamos rápidamente. No concuerdo contigo. Bueno, está bien, ahí que quede nada más. Vamos rápidamente a discutir de 3 temas que yo creo que podríamos tratar en cosa de 2 minutos cada uno. A ver. Hablemos primero de ese esfuerzo por obtener el TPS de parte de Estados Unidos, ese permiso temporal de permanencia para los inmigrantes ilegales guatemaltecos en aquella nación. El canciller de la República ha llegado ya a reunirse con Janet Napolitano ¿cómo se diría? La Secretaría de Seguridad Interna de Estados Unidos para pedir que se apruebe ese TPS. Se ha abierto un esfuerzo para que más de 25,000 personas, ya han sido más de 27,000 las que han suscrito una solicitud ante la Casa Blanca para que se apruebe el TPS, pero en términos generales, ¿ustedes creen que tiene o no tiene posibilidades de aprobarse ese TPS? Yo más que posibilidades, lo que creo es que, bueno, el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer,
pero lo que he visto de las organizaciones de migrantes es que no es un TPS lo que más les conviene en este momento y parecieran más esperanzados en que el gobierno estadounidense esta vez sí logre pasar en el Congreso una reforma migratoria. No lo dicen abiertamente porque se generarían una animadversión innecesaria, pero pareciera que el TPS, a ver, si viene que bueno, pero no es a lo que le apuestan, sobre todo porque los que no lo consigan quedan fichados y pueden ser devueltos a Guatemala si después de su solicitud se comprueba de que no pueden acreditar lo que están exponiendo para su... Mira, ya que tú has sido políticamente incorrecta, voy a ser yo también políticamente incorrecto. Muchas asociaciones de migrantes tampoco quieren que crezca mucho el número de migrantes, no nos engañemos. Donde estamos 20, 10 más son nuestra propia competencia. Entonces, en ocasiones, el discurso de las organizaciones de migrantes se queda en el plano discursivo y las acciones a otra. Pero la pregunta, Juan Luis, concreta. Yo creo que es un tema que Guatemala perdió su oportunidad hace muchos años con el MICH, que era un punto de partida para haberlo construido, y se lo dieron a otros. Lleva mucho tiempo trabajando y creo que es un derecho, por lo menos de los migrantes que llevan allí siquiera 2 días aportando al país del norte desarrollo. No digo ya los que llevan años o los que llevan décadas, claro, que alguno lo habla. La frontera es un tema anacrónico en un mundo globalizado y para los Estados Unidos, que es un mundo de migrantes, pues pareciera que deberían ser mucho más sensibles. Termino con esto, pero hagamos también un análisis interno, que yo soy migrante en este país, cuidado, y internamente las condiciones de migración están tienen los norteamericanos, peor. Lo que pasa es que muchas veces no se cumple, peor. Entonces, eso de pedir... hablando con McAfee, ¿verdad? No, por mí, eso de pedir tratado preferencial para los compatriotas que están allí y aquí dar puntapiés al migrante que viene porque no puede trabajar, porque no sé qué, porque te piden, porque no sé cuánto, cuidado, que hay una doble moral y una hipocresía realmente preocupante. Obviamente, si usted cree que tenga o no futuro ese TPS. Yo voy a hablar en términos quizás más personales en función de esos migrantes, y sea una reforma migratoria o un permiso temporal, cambia radicalmente la vida de esas personas que están, digamos, bajo una mesa, escondidos de un sistema de salud, de un sistema fiscal y todo el tiempo con el miedo perpetuo a ser deportados. Yo más bien lo miro con esperanza hacia todos esos que están en Estados Unidos, digamos, viviendo en estas condiciones. Vamos a otro tema. Cada vez que escuchamos a la bancada líder, sobre todo a la bancada líder, aunque las otras también pueden ser sospechosas igualmente, cuando los vemos acusar a un funcionario público y los vemos ensañarse contra uno de ellos, en realidad, por mucho que nosotros mismos tengamos críticas hacia ese funcionario, lo tomamos con una pizca de sal. Hago este preámbulo para hablar de un tema que a mí me parece que ha estado en la boca de muchísimas personas, y es el caso del director de la Radio Nacional, la TGW, que esta semana ha sido cuestionado por Edgar Axipa, y lo ven ustedes, el diputado del Líder, lo ven en la pantalla. Ha sido cuestionado el señor Jiménez, Jorge Jiménez, director de la TGW, por presuntamente haber acreditado falsamente una licenciatura en Ciencias de la Comunicación para obtener el trabajo en la TGW. Además, entre otras cosas, habría acreditado un título que está extendido por un decano, cuando la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos tiene un director y no un decano, justamente porque es una escuela y no es una facultad. Por otra parte, habría acreditado también unos premios que no llegó a recibir, unos premios periodísticos que no recibió de parte de la APG. Habría también cometido otra serie de abusos adentro de la TGW, que son los que dan lugar a que la bancada líder se ocupe de él y presente esta clase de evidencias en su contra. Y ha salido la bancada opositora a pedirle al presidente y a la vicepresidenta, específicamente a la vicepresidenta, dicen, porque fue ella quien lo nombró ahí, que retiren esa persona de la Radio Nacional. ¿Qué comentarios tienen? Primero, eso es por tener TGW. Si no existiera, no habría este problema. Yo creo que hay un parteaguas según yo he leído. Uno es lo que el señor habría hecho en algún momento, que es todo esto, sin falsificar títulos, bla, 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 eso. Y otra, lo que realmente ha hecho para ocupar el puesto. Porque yo viví un caso de esto muy puntual. O sea, yo viví un caso de esto. Tengo información de un caso de esto. El señor, he oído yo, está contratado como bachiller, no como licenciado. Y así figura en su contrato. El señor no dice que es licenciado. Es
decir, una cosa es... Firma documentos como leak. Bueno, pero eso puede decir que se lo ponía. No sé si me explico. O sea, no tiene mucho sentido. El tema es, una cosa es como lo han contratado, no lo estoy defendiendo, una cosa es como lo han contratado, que puede que sea correcto y legal, y otra cosa es todo este cúmulo que no se diputado porque sí. O sea, que posiblemente él tuviera un expediente, pero ese expediente no lo ha utilizado para esa contratación, aunque evidentemente es un señor Pero que en algún momento ha sido falso. Sí sabes que en la administración pública ganan más si sos licenciado que si sos bachiller. Yo sé, pero hasta donde yo he leído, él está contratado como bachiller, bueno, no como licenciado, pero no es culpa esto del problema. Es el segundo funcionario en un medio de comunicación público que señala líder. También con el director del Diario de Centroamérica le habían señalado que contrató decanes para la vuelta ciclística y que era trata de personas. Sí, me tomo con mucha sal estos señalamientos que hace el líder. Pero miremos los 3 periodistas que están a cargo de puestos directivos en esta administración y las gestiones que han tenido. Este señor de la TGW, que dice el líder que ha utilizado el medio como revancha política, no sé, pero bueno, el título sería de averiguarlo. El director del Diario de Centroamérica, que hizo vasos promocionales, que incluso desaparecieron los archivos de anterior, denunció Plaza Pública esta semana, de todas las colecciones de las revistas, se borraron. Y el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, que ha tenido acciones un poco cuestionables o bastante, cuando periodistas del diario El Periódico le piden información, ha ofrecido plazas. ¿Creen que los periodistas pedimos información o requerimos o indagamos porque queremos un beneficio? O sea, con permiso del gremio, pero estos 3 periodistas que ha contratado el gobierno para dirigir puestos claves que tienen que tratar con periodistas y con la comunicación del gobierno son penosos, bien penosas sus gestiones. Sí. Yo creo que en el fondo quizás me voy a separar un poco de toda la discusión en el plano personal de Jorge Jiménez, pero ha sucedido en México, ha sucedido en Guatemala, ha sucedido en Costa Rica, y existe en América Latina este culto al título que... El diplomita. Le da el espaldarazo para tener un sueldo mayor, le da la acreditación para conseguir un empleo, y yo creo que es ese culto al título el que lleva a todas estas personas a falsificar papeles que no tienen con tal de conseguir un empleo y una posición. O imprimir tu título leak en un vaso térmico. Es que la Constitución te obliga a colegiarte. Es que ese es el primer error. Si quitaran la colegiación para el ejercicio profesional, pero como los colegios te agarran y viven de la influencia que tienen en la Constitución, pues hay que revisar todo el tema. Bien, tenemos que ir ya a presentar a los ganadores y perdedores de la semana, y no nos olvidamos de esa musiquita con que se presenta. Yo nomino a 3 candidatos a ganador de la semana, y ya mis compañeros dirán si apoyan a uno de ellos o si simple y sencillamente declaran desierto este concurso del ganador de la semana. Arranco presentando al señor John McAfee, ese estadounidense que ha terminado siendo expulsado por Guatemala rumbo a su país, en una acción bastante amañada, diría yo, que impide que el señor McAfee responda frente a las autoridades beliceñas por un crimen ocurrido en aquel país. No hay razones suficientes para sustentar la sospecha en contra del señor McAfee respecto de la comisión de este delito, pero por supuesto que un sistema de justicia sí tiene todo el derecho de indagar y de cuestionar a una persona que cree que puede estar vinculada. El derecho y la obligación también. Muy bien, el señor McAfee logró, pasando ilegalmente la frontera Belice-Guatemala, conseguir la frontera, ya sé que los puristas nacionales me dirán la zona de adyacencia o algo por el estilo, logró internarse en territorio guatemalteco, y de aquí ha sido expulsado, y ya en Estados Unidos vive la vida muy tranquilo. Él puede ser considerado un ganador de la semana. Los migrantes guatemaltecos que se encuentran en una situación ilegal en Estados Unidos también podrían ser considerados ganadores de la semana, porque se han superado las 25,000, van más de 27,000 firmas. Miren ustedes allí la cifra en favor de la solicitud a la Casa Blanca de que se apruebe este TPS para los migrantes. Aunque no lo consigan, digamos que ya se ha mostrado apoyo de parte de una buena cantidad de guatemaltecos a favor suyo. Y vamos a un tercer candidato a ganador de la semana, Claudia Paz y Paz, la fiscal general de la República, que ha presentado apenas un día atrás, su informe de año, y ha recibido, yo diría que más elogios que críticas frente a ese informe, en el que yo espero que
que se pueda creer realmente. Ha dicho que en el año 2013 va a poner mayor presión en el tema de la lucha contra la corrupción. Ahí están los tres candidatos a ganador. ¿Quién vota? Yo voto por los migrantes porque hay toda una avalancha que a veces escribe, pero a veces en las redes también funciona. Y creo que es la primera vez que de alguna manera la nación empuja a favor de eso, o tiene la posibilidad. Yo solo quiero decir una duda: ¿dónde está la novia del señor McAfee? Él ingresó al país con una novia. La sobrina de Teléfono Guerra. No sé, pero vino también ilegal o no ingresó ilegal. No, ella no. Es la sobrina del abogado. No sé. Está en todos los casos. Yo sé que vino con una novia jovencita, ¿no? No hay caso conspicuo en el que no se encuentre vinculado. A ver, Pablo. Él es mi ganador precisamente. Teléfono Guerra. Igual le cobró a McAfee, aunque no sabe cómo quedar. Sí. Bien, Messi eso. ¿No? Claudia Méndez. Yo también voy a votar por los migrantes porque aunque no está dicha la palabra que ellos esperan, creo que a medida que se tratan sus temas y no son seres invisibles, ganan, siempre ganan. Muy bien, ganador de la semana entonces los migrantes. Yo también voy a votar por ellos. Me parece que es llamativo que se haya mostrado este respaldo. Más de 27,000 firmas. Deberían ser muchas más. Debería haber mucho más de 1 millón de firmas. Ajá. Más de 1 millón de firmas en esa página de la Casa Blanca pidiendo el TPS. Vamos ahora a revisar a los perdedores de la semana. Otro que viajó a Estados Unidos, pero no precisamente para gozar de mejores condiciones allá. Walter Overdick, el tigre, como se le conoce. Esa persona vinculada en asistir directamente el socio local de los Zetas en el área de Alta Verapaz, se convierte ya en un presidiario, en una persona que está convicta en Estados Unidos y enfrenta proceso judicial allá. El señor Howard Sur es un piloto guatemalteco que fue empleado de la Dirección de Aeronáutica durante el gobierno de Otto Pérez Molina y ha sido capturado en Honduras durante un operativo antinarcóticos. Está siendo procesado también por el caso de tráfico de drogas rumbo a Estados Unidos y muy probablemente termine siendo vecino de celda del señor Overdick. Él también es un candidato a perdedor de la semana. Y por último, el ministro Mauricio López Bonilla, quien ha suspendido momentáneamente la adjudicación del contrato a una empresa vinculada con un ex socio suyo. ¿Por qué lo presento como perdedor? López Bonilla no había tenido ni una sola evidencia, indicio o vinculación con algún negocio poco escrupuloso desarrollado durante su administración como ministro. Me parece que esta es una mancha para él. Por eso es candidato a perdedor. Yo no sé si juntar el 2 y el 3 y darle perdón al gobierno. El gobierno porque con el 2 se evidencia cosas que ya hemos discutido y con el 3 se reevidencia más de lo mismo. Si me obligáis a uno me quedo con el 3, pero yo creo que aquí hay un gran perdedor empaquetando el 2 y 3, que es el gobierno y cómo afloran cosas poco éticas. Pablo Hurtado. Sí, el presidente Otto Pérez Molina, que le ha dado importancia a estos dos casos. Aerocentro, que lo traslada, ha dicho de que simplemente ya no va a volar con ellos. Es impensable que él no se haya enterado o que su inteligencia no le haya informado que esta empresa tenía investigaciones de narcotráfico en Honduras. Y en el caso del contrato de cárceles, donde haya dicho que ahí no pasa nada y que eso sigue su curso. Yo me uno a mis compañeros, creo que los perdedores son 2 y 3, pero más que ellos, detrás de ambos está el presidente Otto Pérez Molina, que ha reaccionado. Que el perdedor de esta semana soy yo, porque le votamos un... Claro, estoy viendo aquí un panel... Todo lo contrario. Todo lo contrario, lo has hecho también. Un panel insumiso. No, señores, este es un panel insumiso que viene y plantea un nueevo candidato a perdedor. Pero le dimos su voto, ¿para quién era? Si quiere lo dicen. Yo creo que el perdedor de la semana, principalmente porque es quien tendría más futuro, es Mauricio López Bonilla, pero me voy a sumar a la propuesta porque me parece que es buena. Yo creo que el gobierno ha perdido mucho esta semana, mucho, si se puede hablar en términos de prestigio y de credibilidad. Ya llegamos al final de esta emisión de las 8:45 en día viernes. Gracias por acompañarnos, le deseamos un feliz fin de semana, un fin de semana de compras, por supuesto, de alocados, convivios. ¿Y qué tengo que hacer yo? Ir a comprar las cosas para hacer mi nacimiento. A mí me encanta eso de la manzanilla, el musgo. Sí, voy tarde. Ya muchas gracias por acompañarnos. Que descansen. Yo se lo pongo